Buenos días, hermanos. Qué gusto el día de hoy poder compartir una vez más, un domingo más, la palabra de Dios con ustedes por este medio. Pero sigamos orando, porque pronto tenemos que volver a congregarnos, pronto tenemos que volver a estar juntos. Así es que sigamos orando para que el Señor nos pueda abrir esas puertas. El pasaje que nos toca compartir el día de hoy es uno de los pasajes más malinterpretados de la Biblia. Así que vamos a ir despacio para poder entender bien y evitar esas malinterpretaciones. Leamos Mateo capítulo 5 versos 38 al 42. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. ¿Ok? Vamos entonces a ver, como lo hemos estado haciendo los domingos anteriores y en los principios anteriores, en este sermón del monte, vamos a ver, lo primero es, ¿qué es lo que realmente quería decir la ley? Lo segundo es, ¿cómo lo interpretaron los escribas y fariseos? Y lo tercero es, ¿cuál es la enseñanza de Jesús de este principio? ¿Ok? Entonces, vamos con la primera parte, es qué es lo que enseñaba realmente la ley. Verso 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Definitivamente es una cita tomada del Antiguo Testamento, ¿no? Veamos un par de versículos de donde extrajeron esta cita para enseñar ello. Éxodo capítulo 21, verso 23. En Éxodo 21, 23 en adelante dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico capítulo 24, verso 19 en adelante dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Al que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. ¿Ok? Son dos de algunos otros versículos que nos muestran que en las leyes de Moisés hablaban de esto, del ojo por ojo, diente por diente. Y entonces nos preguntaremos, ¿por qué es que se daba este castigo? Igual por igual. ¿Era una forma de vengarse por lo que nos habían hecho? En principio, el, el principio mismo del castigo no era definitivamente la venganza. Todo lo contrario, como vamos a ver más adelante. Pero la idea de este tipo de castigo era que el castigo corresponda exactamente al delito que se cometió. Se cometía un delito y la idea era que el castigo sea proporcional a ese castigo. Y este castigo tenía dos propósitos principalmente. El primer propósito era reducir el crimen mismo, ¿no? Dice en Deuteronomios, me acompañan a Deuteronomios capítulo 19, verso 18. En adelante dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a sus hermanos, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti.
Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿No? Entonces dice aquí que la principal intención que era quitar el mal en medio del pueblo. Dice, y los que queden temerán de lo que se hace y entonces no volverán a hacer una maldad semejante. Entonces, el primer propósito básico de esta ley, ¿cuál era? Reducir el crimen. Y el segundo propósito era, lo que decíamos, era evitar el castigo excesivo. Por eso es que el castigo no debería superar al daño que se había hecho. ¿Por qué? Porque algo innato en el corazón de los hombres, ¿no? De nosotros, en nuestra naturaleza caída, que es la venganza. Es decir, devolver el mal que nos causaron. Y generalmente cuando lo hacemos, no lo hacemos de una manera equilibrada, sino la respuesta que nosotros tenemos supera a la acción inicial. Y eso lo vemos desde muy pequeños. Un niño no le quiere prestar un juguete al otro niño y entonces el otro niño, ¿cómo responde? Agarra el juguete y se lo rompe, lo daña el juguete. La respuesta ha sido mayor que la agresión inicial. O un hermano le mete un golpe a su hermanito y entonces el otro hermanito, ¿cuál es la respuesta del otro hermanito? Ya, no solo le mete un golpe, sino le empieza a golpear, jalar los pelos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay una tendencia natural, en nuestra naturaleza caída, de infringir un daño mayor al que nos hicieron. Y eso se llama venganza. En Génesis capítulo 4, verso 23, nos ilustra justamente esta naturaleza. En este hombre, Lamec, dice Génesis capítulo 4, verso 23. Cierto día, Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. ¿Qué es lo que decía Lamec? Lamec creía un hombre muy, muy fuerte, muy importante, y decía, yo le maté a un joven porque me atacó. Miren, le atacó al joven, ¿y cuál fue la respuesta? Le quitó la vida. Dice, y maté a un joven que me hirió. El otro joven le hirió y la respuesta que fue matarlo. ¿Y cómo termina en su hablar Lamec? Dice, si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, entonces el que me mate a mí, dice, se le castigará 77 veces, ¿no? Una desproporción de la lesión original. Y eso es algo que es natural en nosotros, como decía, desde niños tenemos esa tendencia. Pero entonces, para evitar que el castigo sea superior al daño hecho, apareció esta ley. Dios dispuso esta ley. Ahora, algo importante de destacar de estos versículos es que estos versículos formaban parte de las leyes civiles de Israel. Es decir, que quien determinaba el castigo no era la misma víctima, sino eran unos jueces o el pueblo reunido, ¿no? Quien determinaba el castigo del agraviado, ¿no? Eso era de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, ¿qué establecía la ley de Dios? La ley de Dios establecía si alguien hacía un agravio, tenía que comparecer ante el pueblo, ante los sacerdotes o ante los jueces, y estos jueces determinaban el castigo. ¿Qué castigo determinaban? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
golpe por golpe. Volvamos a los versículos que habíamos visto. Éxodo capítulo 21, verso 22 en adelante. Leo completo el versículo. Dice: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Quién determinaba el castigo finalmente? Los jueces. Deuteronomio capítulo 19, verso 16. Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaron oirán y temerán, y no volverán a hacer más ni maldad semejante en medio de ti. Y no los compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, el castigo dado a un criminal debería corresponder al crimen cometido. Y este castigo era dado ¿por quiénes? Por los jueces, no por la misma víctima, sino por los jueces. La misma víctima expresaba lo que le había hecho, sugería obviamente lo que le había hecho, pero quienes determinaban finalmente el castigo eran los jueces. Y para evitar que la venganza se interponga en medio del juicio, justamente estaban ahí los jueces imparciales. Y Dios les había dicho cómo tenían que hacerlo, que el castigo no podía superar al daño hecho. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Si te dieron un golpe, entonces un golpe recibirás. No va a haber desproporción en ello. Dios nos dio estas leyes no para los individuos. Dios dio estas leyes a Israel no para los individuos, sino para los jueces. Y esto es algo muy importante que siempre tengamos en cuenta. Hoy, con nuestras leyes avanzadas, digamos, muchas veces tenemos la sensación que el castigo no corresponde al hecho y queda insatisfacción. Y vemos y nos encontramos con los dos extremos. De repente, en algunos lugares y en algunos tiempos en la historia, cuando alguien robaba algo, o cuando alguien roba algo, lo meten años de años en la cárcel, ¿no? Entonces el castigo parecería desproporcionado a lo que hizo. Versus algunas personas que podrían sentir que, si le robaron algo, entonces que pague ahí muchos años en la cárcel. Entonces, de acuerdo a lo que hay en el corazón de la víctima, digamos, si hay deseos de vengar, entonces va a quedar esa insatisfacción. De acuerdo a algunas leyes, por ejemplo, para el que mata a alguien está a 25 a 30 años en la cárcel. Y entonces, cuando sale la sentencia y dice el preso va a tener 25 años, entonces, ¿cuál es el corazón del familiar de la víctima que dice: no, eso es injusto, ese debería podrirse en la cárcel? ¿Por qué? Porque hay un deseo de que pague, ¿no? Un deseo de que el daño sea superior, ¿no? A veces desproporcional. Entonces no hay conformidad muchas veces. Cuando hay un corazón que quiere venganza, que tiene las ganas de que el otro pague por lo que le ha hecho, por el daño que se ha hecho, entonces no hay una satisfacción de
de lo que los jueces pueden hacer. Por tanto, la ley del ojo por ojo y diente por diente es una ley justa. ¿Por qué? Porque equiparaba el castigo con el agravio. Nunca el castigo era mayor que el agravio mismo. Esta era una ley compasiva. ¿Por qué? Porque limitaba de esta manera esa tendencia del corazón humano a buscar venganza. Entonces era compasivo con la víctima, compasivo también con la persona, con el agraviado, porque evitaba que la venganza se interponga en hacer justicia. Y era definitivamente una ley benéfica porque la idea de esta ley era que protegiera a la sociedad restringiendo las fechorías, ¿no?, de los malhechores, ¿no? La reacción egoísta exagerada es la respuesta natural de nuestra naturaleza pecaminosa. La ira y el resentimiento que hacen producen venganza. Y esto lo vemos a diario, ¿no? Tú me insultas, si tú me insultas, yo te golpeo. Tú me das un golpe, yo te doy 2 golpes. Tú me das 2 golpes, yo te lleno de golpes. Tú me llenas de golpes, yo mato a tu familia y te mato a ti, ¿no? Siempre va en una escalada mayor. Me hiciste algo, yo voy a hacerte esto, ¿no? Y de ahí es que vienen inclusive las grandes peleas, las guerras entre los hombres, ¿no? Alguien hace algo y la escalada de cosas es mucho mayor. Las guerras buscaron siempre que un pretexto. Mataron a uno, entonces, porque mataste a ese uno, entonces yo empiezo a matar a muchos, ¿no? Y esto comienza a escalar y se producen así las guerras, se producen así los problemas entre los seres humanos, ¿no? Producto de que la ira, el resentimiento produce este sentimiento de venganza en nosotros. Entonces, Dios con esta ley, con el ojo por ojo, diente por diente, ¿buscaba la venganza de los hombres? No, definitivamente no. Dios no estaba buscando la venganza de los hombres. Al contrario, estaba buscando que la venganza no se interponga en el hacer justicia. Porque la venganza Dios mismo la restringió. ¿Para quién? Para Él mismo. Y miren, ya en el Antiguo Testamento Dios mismo lo dijo claramente. En Deuteronomios capítulo 32, verso 35. Les dijo a Israel: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Dice que mía es la venganza, mía es la retribución. Mía es la venganza. Dios mismo les decía desde el Antiguo Testamento: ustedes no tienen por qué vengarse. Para eso hay un tribunal, hay unos jueces que van a juzgar ojo por ojo, diente por diente. La venganza es mía. La venganza está restringida solamente para Dios. En el Nuevo Testamento, igualmente, ¿no? Dios sigue diciendo lo mismo. Solo para mirar, en Romanos capítulo 12, verso 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, la venganza estaba restringida para el Señor. Ni antes ni ahora, Dios nunca nos otorgó el derecho a vengarnos. Entonces, el propósito de esta ley era evitar la venganza de los hombres. Nunca el Señor nos permitió el vengarnos. En Proverbios capítulo 24, verso 29, miren, dice el consejo sabio de Proverbios, dice, Proverbios 24, 29, dice: no digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Dice, no digas esto. Dice, nunca digas esto.
Así como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Nunca digas tú, para eso hay unos jueces, para eso hay un tribunal. Nunca lo digas tú. ¿Por qué? Porque la venganza nunca estuvo permitida. El corazón vengativo es un corazón que no es compatible con el Señor. Es un corazón que no agrada a Dios. Por tanto, el ojo por ojo y diente por diente estaba siempre a cargo de un tribunal. Y repasemos. ¿Por qué era importante esta ley? Porque evitaba que haya más crímenes. Porque cuando los jueces entendían la autoridad que tenían de parte de Dios, cuando los jueces entendían la importancia de lo que ellos hacían, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Castigaban justamente a los malhechores. Y entonces, ¿qué era la reacción natural? Es que los malhechores teman y limiten sus fechorías, protegiendo de esta manera a quienes al inocente. Quiero volver a repetir Deuteronomio 19 para recordar este principio. Deuteronomio 19:19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Ese era uno de los propósitos, quitar el mal de en medio de la sociedad. Y los que quedaren oirán y temerán, verán, oh, se está castigando justamente. Entonces empiezan a restringirse. Empiezan a restringir. Oh, estos asesinos, su paga, ¿qué fue? Fueron muertos. Entonces, no vamos a asesinar porque si no nos van a matar. Entonces, el temor hacía que se restrinja la maldad en la sociedad. Por otro lado, se evitaba los castigos excesivos, ¿no? Como hay esa tendencia del hombre. Ok, este hombre le quitó, le estafó por, digamos, con tantos miles, entonces tienes que pagar estos tantos miles. No hay una desproporción en el castigo, entonces evitaba que el castigo sea excesivo. Y lo tercero que viene derivado de lo segundo es que evitaba, por tanto, la venganza. Evitaba que haya venganza en el castigo. Y es importante recalcar esto y entender la ley, porque de esa manera vamos a entender fácilmente lo que Jesús quiso decir y no malinterpretar este versículo o este pasaje. ¿Ok? Entonces, la ley era clara, ojo por ojo, diente por diente. Sí, esa fue la ley. Porque tenía objetivos. ¿Cuál era? Reducir la criminalidad en la sociedad. Segundo, evitar el castigo excesivo. Y dentro de ese evitar el castigo excesivo, evitar la venganza de los hombres. Ahora, ¿cómo lo entendieron los escribas y fariseos? ¿No? Porque Jesús dice, oísteis que fue dicho. Entonces quiere decir que los escribas, los fariseos, estuvieron enseñando a la gente ojo por ojo, diente por diente. Ahora, si Jesús está tomando este tema, es que los escribas y fariseos lo entendieron mal, ¿no es cierto? Lo entendieron mal. Así como entendieron mal el no adulterarás, no entendieron mal el no matarás, entendieron mal lo del divorcio, igual entendieron mal aquí esta ley, el ojo por ojo, diente por diente. ¿Y por qué lo entendieron mal? Porque recordemos que ellos siempre interpretaron la ley de acuerdo a su conveniencia. No reconocieron el principio, no buscaron el principio, sino ellos solo miraron la letra y ahí se quedaron, ¿no? Recordemos, ocurrió lo mismo con el asesinato. El mandato dice no matar, mientras que no mate físicamente a una persona, no hay problema. Le puedo insultar, golpear, ¿no? Y no hay problema. Le puedo decir de A a la Z y no hay problema. Pero el mandato, ¿recuerdan qué era? El mandato era, para los ojos de Dios, si tú insultas a tu hermano, estás ya matándolo. Se estás convirtiendo en un asesino. Ellos interpretaron mal el adulterio, ¿se acuerdan?
Ellos decían, ah, mientras no tenga una relación física con una mujer que no es mía, entonces no soy adúltero. Pero es que eso solo estaba mirando lo externo, no importaba en la mente de ellos, no importaba lo que piensen, las percepciones que tengan, las ideas que tengan, los malos pensamientos que tengan. No, pero Jesús recuerden que dijo, no, no, así no es la ley. La ley siempre dijo que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya eres un adúltero. No, entonces Jesús no estaba enseñando nada nuevo, sino les estaba enseñando cuál era la forma correcta de entender la ley. Igual con el divorcio. Recuerdan ustedes, ellos dijeron, ah, pero Moisés nos mandó divorciarnos. Y Jesús les dijo, no, Moisés nunca les mandó divorciarse, sino que por el corazón duro de ustedes, Moisés permitió el divorcio. Pero ahora ya no va a ser así, ¿cierto? Ya no hay divorcio, excepto cuando hay adulterio que rompe el vínculo matrimonial. Ok, entonces siempre los escribas, los fariseos lo entendieron de acuerdo a su propia conveniencia. Y de la misma manera, ¿cómo entendieron ellos esto? Lo entendieron esto como una enseñanza individual. Leyeron el versículo y lo apartaron de los otros versículos. Le quitaron el contexto y entendieron que este era un principio o una ley individual. No parte de la ley civil, sino una ley individual. Y al contrario, este ojo por ojo, diente por diente, de esa manera se convirtió en un instrumento de perversión y de venganza. Porque lo usaron a su libre conveniencia. Y en vez de limitar el castigo y, y limitar el castigo desproporcional, perdón, y limitar la delincuencia en la sociedad, al contrario, con la malinterpretación de ellos, a su conveniencia no se lograba estos objetivos. ¿Por qué? Porque ellos entendían, ah, si tú me hiciste algo, entonces yo te voy a responder de la misma manera, ojo por ojo, diente por diente. Ah, si tú me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo, ¿no? Como Proverbios decía, acordémonos que eso no debemos decir, pero ellos lo decían. ¿Por qué? Porque aquí dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si tú me hiciste esto, yo te tengo que hacer también lo mismo. Y cuando se trataba de algo grande, entonces buscaban a sus amigos jueces en los tribunales para influir sobre ellos. ¿Para qué? Para que, ah, si este me hizo algo, entonces este me las paga, ¿no? Y bajo las influencias, bajo el pagar a los jueces, empezaron a desproporcionalmente castigar a supuestamente a quien agravió a esta persona. Hoy la venganza es algo común, ¿no es cierto? En nuestro medio, en la sociedad misma, los tribunales han olvidado la función delegada por Dios, ¿no? Hoy encontramos, por ejemplo, lo escuchamos de todos los días, ¿no? Ladrones, mafias que salen libres a las calles, ¿no? Escuchamos hace poco, policías lo capturan por enésima vez y por enésima vez están saliendo libres para seguir delinquiendo y no hay justicia, ¿no? Entonces, no hay un castigo proporcional a lo que hicieron y por tanto la fechoría sigue porque los otros ladrones dicen, ah, no pasa nada y como no pasa nada, ellos continúan haciéndolo y empieza a haber una desproporción y empieza a haber mayor criminalidad. Mientras los malhechores vean que no se castiga justamente, esto va a aumentar mucho más. Pasa en la corrupción, pasa a nivel pequeño, a nivel grande, en todo nivel, ¿no? Vemos nosotros venganzas políticas, se usa los tribunales para venganzas políticas. Los mismos del tribunal se venden al mejor postor y esto no solo aquí en nuestro país, esto es en todo el mundo. Y entonces, ¿qué es la sensación del ciudadano a pie del que está viviendo todos los días? Es el que está dispuesto a vengarse, a hacer justicia por sus propias manos, ¿no?
no hay nadie que le haga justicia, entonces se va a hacer justicia por sus propias manos. El problema es que ya no es un ojo por ojo, diente por diente, sino entra la venganza y entonces hay una desproporción en el castigo. ¿En la iglesia esto ocurrirá? Sí, a veces esto pasa o pasan cosas parecidas en la misma iglesia porque no entendemos el principio de lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, ¿no? De repente a alguien se le olvidó el saludarle a la otra persona. Ok, no me saludó, entonces no le hablo. Le quito el habla. Un castigo desproporcional a lo que hizo. Un castigo desproporcional. Y esto pasa en los matrimonios. De repente hay una discusión por algo, entonces, ¿qué es la reacción? No le hablo. Y no le hablo. Y como ella no me habla, entonces, yo tampoco le hablo. Y entonces se queda el matrimonio sin hablarse 2, 3 días. Porque cada vez van escalando más. Él quiere hacer justicia, ella quiere hacer su justicia y empiezan a aumentar desproporcionalmente entre ellos sus castigos, ¿no? Seguramente hemos escuchado hablar, ¿no? Dice, ¿con quién crees que se ha metido? ¿Con quién crees que te has metido? ¿Con quién crees que se ha metido? En una discusión, cuando hay alguna situación, y ya como somos creyentes, ¿no? Le metemos la religiosidad y empezamos a decir, ¿con quién crees que te has metido? Yo soy un hijo de Dios. Ahora vas a ver venganza, ¿no? Venganza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya le ponemos, ¿no? Que somos hijos de Dios y ahora como hijos de Dios tú vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Pero es la venganza, ¿no? El deseo desproporcionado de hacer justicia y que me las pague. A veces en nuestras oraciones inclusive puede haber esto, ¿no? Y empezamos a orar y decir, Señor, castígale a este hombre, que su dolor sea 10 veces más que el que me hizo. ¿Qué estamos haciendo? Venganza, deseos de venganza a través de nuestras oraciones. Entonces, a diario tenemos estos sentimientos producto de nuestra naturaleza caída. Pero desde siempre, desde el Antiguo Testamento, el Señor ha dicho, mía es la venganza. Nunca nos autorizó Dios a vengarnos. Y como dice el proverbio, no digas, esto me hizo, yo le voy a hacer pagar. No, Dios nunca nos dio permiso para hacer ello. Es más, el principio bíblico siempre ha sido ¿cuál? El del perdón. No la venganza, sino el perdón. Y miren, en Proverbios 25, verso 21, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Déjale sin comer, que pague. Así dice, no. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará, porque de quién es la venganza y la retribución es de Dios. Por tanto, hermano, si en tu corazón hay venganza, hay deseos de vengarte de otra persona, porque en este mundo no estamos libres de aflicciones, no estamos libres de ofensas, hay eso constantemente. Pero si alguien te ofendió, si alguien te dañó, y en tu corazón hay el deseo de vengarte, no es un deseo adecuado, no es un sentimiento adecuado. Estás tomando el lugar de Dios. Y Dios nunca nos dio ese derecho de tomar su lugar. Deja esa venganza, perdona a esa persona y no busques venganza en tu corazón. De acuerdo a lo que haya sido, de acuerdo a la proporción del daño, vas a usar, padre si es entre hermanos, en la iglesia o el juzgado, para ventilar
esas diferencias. La venganza nunca ha sido buena. La venganza finalmente produce quiebre de relaciones, como dice en Santiago, las guerras, las separaciones vienen de ahí. Si tú tienes diferencias en casa, padres, hijos, esposos, no den lugar a la venganza. No den lugar a ese sentimiento de querer hacer justicia, de querer hacer pagar a la otra persona por el supuesto daño hecho. Eso no viene de Dios. Al contrario, Dios siempre dijo que aún a nuestro enemigo, si tuviese hambre, le demos de comer. Si tuviese sed, le demos de beber. Dios nunca permitió con el ojo por ojo la venganza. Dios quiso equilibrar el castigo. Y siempre para imponer un castigo se necesita la mediación de un tercero imparcial para que nos haga ver. Porque a veces nuestra respuesta está cargada de venganza. Y eso no puede haber en nuestros corazones. Y Dios ha sido tan bueno que justamente desde la antigüedad permitió que haya esta ley. ¿Para qué? Para evitar que nos excediéramos, para evitar que haya venganza en nuestros corazones. Y hoy igual, cuando entendemos el principio, no puede haber venganza en nuestros corazones. La venganza es del Señor. Hermanos, decía en Romanos, no nos venguemos nosotros. La venganza es del Señor. Nosotros nos toca ¿qué? Perdonar. Si hay venganza en tu corazón, hay resentimiento en tu corazón porque alguien te hizo algo, perdónale. Perdónale, no permitas que la venganza llene tu corazón. La próxima semana continuaremos hablando acerca de este pasaje y ahora veremos lo que Jesús enseñó acerca de estos pasajes. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque nos haces ver nuestros corazones. Porque a veces tenemos reacciones en nosotros que creemos que son buenas o creemos que son normales, pero están llenas de venganza, llenas de resentimiento, a veces contra nuestra familia misma, nuestros hermanos en la iglesia, nuestros amigos y aún contra nuestros enemigos. Pero tú, Señor, quieres que nuestros corazones estén limpios, porque tú nos dices que dichosos son los que tienen los corazones limpios, los que tienen los corazones puros. Y por eso, Señor, dejamos atrás esta venganza y perdonamos, Dios. Enséñanos a perdonar, porque queremos ser más como tú, amado Dios. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que nos haces ver, Señor, lo que hay en nuestros corazones, para que tú lo sigas transformando de gloria en gloria, Señor. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este pasaje tan precioso y tan hermoso que le hemos titulado Ojo por Ojo. Hasta la próxima.